quiero traerlo a colación a propósito de un tema muy sensible en Chile, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos, donde durante la época de la dictadura la Iglesia tuvo un rol primordial. Probablemente buena parte importante del prestigio que la Iglesia todavía goza en los sectores laico y agnóstico tenga que ver con ese testimonio. Y sin embargo, durante un tiempo quizás ese mismo sector molestó el hecho de que usted, el padre Prej y otros pusieran un tema sensible que tiene que ver con el perdón y la situación de muchos presos con condena, la mayoría, los menos sin condena, por violación a los derechos humanos en la dictadura militar. Y yo me acuerdo haberme impresionado mucho, se lo reconozco, quizás como parte de mis prejuicios, habiéndolo escuchado a usted y a otro, poniéndose a un lado donde uno no estaba acostumbrado a ver a la Iglesia en general y a los jesuitas en particular. Yo colaboré bastante con el cardenal Silva, con la conferencia episcopal. Hice muchas veces de amanuense de las declaraciones de la conferencia episcopal. Cuando llegué a estudiar teología en Europa, me encontré en el Barrio Alto con un pecado que yo no conocía, no lo había estudiado en moral. Me sentaba en el confesionario, venía: padre, me confieso de odiar profundamente al cardenal. Ese pecado no lo conocía yo. Pero en Chile se daba odiar al cardenal. Y a mí mismo, eso hoy día lo puedo decir, pero yo en algún momento expuse mi vida por ayudar a gente a salvarle la vida. Llevar gente ¿cómo se llama?, a legaciones diplomáticas, embajadas, etcétera, porque me parecía que había una situación insostenible. Pero con la misma verdad evangélica, yo creo que el futuro supone, para que sea humano, el perdón, y supone al mismo tiempo saber distinguir, dar claras señales de que esto no es decir quedó impune, no importa nada, sino una vez reconocido, y reconocido con los matices que tiene. A mí me ha dolido horrores, porque en un momento me di cuenta que gente que había apoyado a torturadores hoy día no quiere ni verlos para no contaminarse. El propio ejército tiene una situación muy difícil, no puede meterse. Y yo no le puedo pedir a la gente que fue horrorosamente maltratada, que vio morir a sus familiares, que vayan tampoco a defender o a visitar. Yo dije, estas personas honradamente en la sociedad, yo como cristiano, si Jesucristo estuviera en mi lugar, ¿qué es lo que haría? Para mí fue muy emocionante ir muy doloroso y muy costoso ir a Punta de Peuco a visitar, y me encontré, a pesar de los pesares, que son seres humanos, que tienen mujer y tienen hijos. Yo he recibido a sus hijos y he secado sus lágrimas, y he recibido a sus mujeres. Y lo que me dejó más herido de todo es que hay personas que obviamente tienen culpabilidades, siempre culpabilidades, pero atenuadas. Un chofer que es llevado obligado y con amenazas no puede tener el mismo castigo que quien ideó toda la operación. Y yo tengo ahí choferes que hicieron barbaridades, pero con él oponiéndose a hacerlo, pero si no lo mataban, y está con condena perpetua. Yo eso no lo creo que sea ni siquiera justicia, por no decir misericordia, ni siquiera justicia. Entonces, es en ese contexto donde yo no creo que una sociedad moderna, democrática, profundamente civilizada, crea que una persona que cometió el mal, que fue castigada, reconocido su castigo, no pueda salir el día domingo a ver a su familia. Con eso nadie va a decir que sabe que más que con esto le estamos diciendo que no hizo nada. No. Por lo menos aplicar ciertos reconocimientos que la jurisprudencia y la ley chilena le permite a toda persona que lleva una cantidad de años cumpliendo su condena. Esta gente, nadie se atreve a defenderlos, a menos que sean recalcitrantes, no defensores de los derechos humanos. Tampoco, mejor casi que ellos no se metan a ayudarlos, porque le hacen daño. ¿Te parece a ti, padre, que esa es una herida abierta como sociedad,
¿O ya tiene que ver más bien, no siendo esto menos importante, con la vía particular de un conjunto de personas que desde el lado de las víctimas como de los victimarios vivieron esto con mayor intensidad? La impresión que yo tengo, y quizás te lo digo desgraciadamente, es que en algún momento, no sé cómo ni cuándo, este tipo de cuestiones dejaron de estar en el tapete público, dejaron de ser una preocupación. Yo recuerdo que en los años 50, yo era un muchacho, mi papá hablaba de la dictadura de Ibáñez, el año 26, el año 30, o sea, 20 años antes. Yo consideraba que eso era muy cercano a Bernardo Higgins, o sea, completamente de otra época. No me tocaba. Nosotros, desde el golpe militar, han pasado más de 40 años, o sea, más del doble de eso. Es obvio, yo lo veo en la universidad, ningún chiquillo que está en la universidad vivía. De acuerdo, claro. Nacieron todos en democracia. Una parte enorme de la población chilena ni siquiera vivía. Lo que pasa es que los crímenes fueron de tal envergadura y hay gente herida. Con esa gente yo tengo que tener un máximo respeto. No puedo decir, ¿sabe qué más? Esto pertenece al pasado, miremos para adelante. La grandeza yo creo que está en las manos de ellos y de su grandeza humana, ayudarnos a mirar para adelante. Pero jamás lo puede imponer la sociedad, como quien dice, arreglémonos las cosas, digamos que no pasó nada o que ya está todo saldado, porque hay parte de nuestra sociedad que fue horrorosamente castigada y esos viven y son parte de nuestra sociedad y tienen que ser escuchados. Entonces, yo creo que ellos tienen en las manos las llaves de la vida de este país, en ese aspecto, que desgraciadamente nos guste o no nos guste lo que tú señalas, ya una proporción enorme nos mira como diciendo, esas son cosas de ustedes de otra época. De acuerdo. Pero yo no creo que eso pase así nomás. Yo soy director del Museo de la Memoria con la vocación profunda de que ojalá lo que vivimos no vuelva a repetirse. Y que los jóvenes que no lo vivieron sepan qué pasó y sepan que puede pasar. Impresionante haberle escuchado al presidente de la República, eso que pasó en otros países, en Chile no puede pasar. El ejército chileno no puede hacer lo que ha pasado en otros lados, e hicimos eso y mucho peor. O sea, esto puede volver a pasar si no somos cuidadosos. Con esto, eso, padre, con la última pregunta que quiero hacerte hoy día, leyendo la prensa el fin de semana y algunas otras cosas, da la impresión de que hay ciertas personas, por las cuales tengo respeto, aprecio intelectual, cuyo análisis es extremadamente pesimista respecto de la gobernabilidad y la cohesión. Y sin decirlo con todas sus letras, porque probablemente en un país como esto, esas heridas sí siguen todavía abiertas en buena parte de la población, advierten que estamos en un momento complejo, de que esto no es solamente una demanda sectorial vinculada a una cuestión más amplia en materia de igualdad de oportunidades, sino que podría pasar que de no tomarse los correctivos enfrentemos un proceso de deterioro institucional tal que nos asemeje a episodios como los que hemos vivido en otra época en la historia de Chile. ¿Estamos cerca de eso? ¿Estamos más bien lejos? ¿Es una cuestión que hay que mirar con cuidado? ¿O uno nunca puede decir aprendimos, pero estamos mucho mejor parados de lo que estábamos antes? A ver, yo creo que de esto hablamos en parte al comenzar esta entrevista. Yo creo que el malestar es de tal envergadura que puede hacer temblar las instituciones del país. De acuerdo. Hacer muy difícil la gobernabilidad. Pero yo tengo la sensación, hablando con gente política, y eso no sé cómo transmitírselo a los jóvenes, que algo de lo que vivimos no se nos ha olvidado. Y que hoy día yo creo que estaríamos más dispuestos a lo que no se llegó el año 73, cuando en la casa del cardenal se juntaba Elwin y Allende y no pudieron ponerse de acuerdo porque Allende era forzado por su ala y Elwin forzado por la de él a llegar a acuerdo. Yo tengo la sensación de que hoy día no hemos llegado a esos niveles de deterioro. Ayuda a eso a que hay menos formuladas teorías políticas. Yo creo que, por ejemplo, el marxismo hoy día tiene menos capacidad de movilización revolucionaria de la que tenía en los años 70, 73.
Hoy día sí, a mí me parece súper delicado porque no hay ninguna conciencia de la ideología. Yo lo he visto con los rectores. Te dicen a ti el movimiento estudiantil está ideologizado, pero los empresarios no están ideologizados. O sea, en Chile no se dan cuenta que hay ideología de un lado y del otro. De acuerdo. Y que el mercado está hipertrofiado a dimensiones donde no se puede medir todo por el mercado y que tiene que haber conciencia de eso. Entonces hay ideología de lado y lado. Y eso es lo que yo espero que tengamos sabiduría, es lo que yo espero de la clase política chilena. Tengo confianza que a pesar de los pesares podemos encontrar una solución. El drama es que los jóvenes, los más inquietos, puedan entrar en líneas más bien anárquicas, donde el rechazo de toda institución y el rechazo del Estado puede terminar haciendo imposible la vida en común. De acuerdo. Con esa esperanza, padre, y confiado en Chochos, que quienes tienen que formar a esos jóvenes como usted hagan una buena pega, quiero agradecerle la conversación, ha sido muy ilustrativa y espero poder tenerlo luego para que podamos seguir discutiendo Bien, otras cosas. Pues, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, padre. Gracias a los camarógrafos.